Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 21 SIP Parte 2. Conde Dooku, la República no dejará estas acciones impunes, dijo Padmé apenas entraron al puente del crucero separatista en el que ahora viajaban. Senadora Amidala, permítame recordarle que hay cámaras en este lugar, y todos pueden ver que, al igual que usted, también enfrentamos una amenaza a nuestra seguridad con este ataque pirata, dijo el conde Dooku, que estaba sentado en la silla del capitán, con la senadora separatista, Mina Bonteri, y su hijo Lux a su lado derecho. El resto del personal de la nave eran droides, y como escolta para su grupo de 3 personas, la senadora Amidala, la senadora Ryochuchi y la misma Ahsoka, estaba Ventress y su lengua seseante. Enfrente del crucero y su pequeña guardia de otros 2 cruceros, estaba una flota de 10 naves piratas que estaban desplegando bombarderos en este momento. Era evidente que Dooku planeaba matarlas a las 3, pero Ahsoka no esperaba que él fuera a confesarlo, porque como él mismo había dicho, estaban transmitiendo en vivo y las comunicaciones no habían sido cortadas. Más evidencia de que Dooku estaba detrás de esto. No había forma de que los piratas hicieran un ataque de tal magnitud y les permitieran transmitirlo, y la nave se estremeció, y un droide informó que se acababan de quedar sin motores, y el crucero sufrió daños graves. Padmé apretó los dientes. Ella entendía que no había forma de que Dooku tuviera sus manos fuera de esto. Él se había ofrecido a escoltar la comitiva diplomática solo para poder asegurar sus muertes, y todos allí sabían eso, incluyendo a Ventress, que respiraba hostilidad al lado de Ahsoka, aunque Ahsoka no podía sentir más que amabilidad del conde Dooku. Aún así, el anciano era un Sith, y Ahsoka no dudaba de sus malas intenciones. Senadora Bonteri, ya estableceremos responsabilidades sobre este acto desleal. De momento, mi deber es ponerla a salvo, y este crucero no es un lugar seguro, dijo Dooku. La senadora Bonteri asintió, pero Ahsoka sentía las dudas en ella, mientras Dooku se levantaba y guiaba el camino. Ahsoka llegó la mano a su sable de luz, y Ventress a su lado hizo lo mismo, dándole un ceceo de advertencia. Solo inténtalo, pequeña Padawan, siseó Ventress en un susurro inaudible para sentidos comunes. Ventress, has ganado confianza desde nuestro último encuentro, dijo Ahsoka también en un susurro. Esa era una situación en la que no podía tomarme mi tiempo para lidiar con un pequeño ratón. Tú no eres Skywalker, gruñó Ventress. No, yo no soy Anakin, y no escaparás una segunda vez, dijo Ahsoka, dejando claro que no serían las únicas en caer en este plan de Dooku. Silencio, ordenó el conde Dooku en otro susurro imperceptible, y Ventress retiró la mano de su sable. Ahsoka hizo una mueca y también retiró la mano de su sable. El grupo caminaba con prisas por los pasillos del crucero, mientras el conde Dooku evitaba los pasillos y corredores más peligrosos sin siquiera mirarlos. De esta forma, a pesar de que el crucero explotaba por todos lados, su grupo llegó al hangar y a una lanzadera, sin nada que se interpusiera. Veo que tu habilidad para emprender la huida es una táctica que los Sith practican con frecuencia, susurró Ahsoka. Jedi, y las palabras de Ventress fueron interrumpidas por una mirada del conde Dooku, que supervisaba, o más bien se aseguraba de que ellos no escaparan en otra nave y se escabulleran de sus manos. Ahsoka tampoco conseguía que el anciano perdiera el control y tuviera una oportunidad para aprovechar el caos y salir corriendo. Ahsoka pensó que un Sith no debería tener tal control de sus emociones. Senadora, mi ayudante es una piloto capaz, dijo el conde Dooku cuando Padmé intentó tomar el mando de la nave. Ella entendía que Ahsoka apenas podría defenderlas si sus 2 guardias pretendían atacarlas. Padmé se apartó de mala gana. Conde Dooku, ¿a dónde planea llevarnos ahora?, dijo Padmé, cuando salieron y vieron a los otros 2 cruceros ser rodeados y destruidos. Senadoras, pronto esos cazas y bombarderos vendrán por nosotros. Me temo que solo podemos aterrizar para evadir la destrucción o captura y esperar un rescate. El planeta sobre el que estamos ahora nos servirá para evadir a los piratas porque tiene zonas montañosas y cuevas donde podemos ocultarnos hasta que la flota separatista llegue hasta nosotros, dijo el conde Dooku, señalando el planeta. Ventress no dudó y marcó el rumbo a una zona montañosa. Conde Dooku, le recuerdo que nuestra seguridad está en sus manos, y cualquier incidente en esta negociación será su responsabilidad, gruñó Padmé ante la evidente trampa. Le aseguro, senadora Amidala, que mi palabra será cumplida al pie de la letra, y una vez evadamos la captura, seremos rescatados por la flota que ya se aproxima, aseguró el conde Dooku.
Y 2 horas después, mientras cruzaban un puente de rocas entre dos picos montañosos, después de ser perseguidos por piratas por 1 hora, Ahsoka supo cuál era el objetivo de Goku, pero no lo entendía. Fuerza, ¿por qué soy yo su objetivo? Se preguntó Ahsoka con verdadera sorpresa, cuando Goku les ordenó a ella y a Ventress mantenerse detrás. Ahsoka sintió el asesinato en sus palabras en esa orden, pero no podía entenderlo. ¿Qué pretendía Goku matándola a ella? Las responsables de la negociación eran las senadoras. Conde Dooku, Ahsoka y senadora Amidala, no insista. Es el deber de un Jedi velar por la seguridad de sus protegidos. Estoy seguro de que la Padawan está de acuerdo conmigo, dijo el conde Dooku con una sonrisa amable. Ahsoka miró el puente de 200 metros delante de ellas y el desfiladero por el que habían caminado hasta ahora. Para ella no sería difícil escapar, pero en estas condiciones, Padmé y Ryochuchi no podrían hacerlo. Ahora el conde Dooku también amenazaba sus vidas si ella no obedecía. Conde Dooku. Reprendió Padmé, comprendiendo que habían sido tomadas como rehenes y que Ahsoka era el blanco del conde y no ella. Senadora Amidala, la sugerencia del conde Dooku es apropiada, dijo Ahsoka, porque al entender que ella era el objetivo, podía dejar ir a salvo a las dos senadoras, y eso también le daría la mejor oportunidad. Si se rehusaban a colaborar, no era seguro que Dooku no decidiera sacrificar a todos, incluyendo a Lux y a su madre. Padmé también lo entendía, por lo que apretó los dientes. La senadora Volteri puso una mano sobre el hombro de su hijo, y la senadora Chuchi había mantenido silencio y la cabeza baja desde que el viaje había comenzado. Entonces avancemos. Me encargaré de cubrir el frente. Ventress, tú y la Padawan cubrirán nuestra retaguardia, ordenó el conde Dooku y avanzaron por el puente. Y 5 minutos después, cuando estaban a 20 pasos del otro extremo del puente y el conde Dooku y las senadoras ya habían cruzado, el puente tembló y Ahsoka sintió las cargas explosivas en su interior explotar. Salta, y ellas mueren, amenazó Ventress, que fingía perder el equilibrio a su lado. Para disimular la traición, justo delante, los piratas atacaron y el conde Dooku avanzó para detenerlos. Por los costados del puente se acercaban naves, y Ahsoka comprendió por qué Ventress, que fingía perder el equilibrio, saltó hacia atrás, alejándose de ella. Ahsoka vio las naves aproximándose e intentó desplegar sus esferas guardianas, pero eso tomaría un par de segundos y la senadora Chuchi llegó enfrente de Ahsoka y extendió los brazos. Un segundo después, las naves pasaron sin haber disparado, y las dos caían al vacío, porque el puente ya se había estado derrumbando debajo de sus pies. Ahsoka estaba atónita por las acciones de la senadora Chuchi, pero la abrazó por la cintura con su mano izquierda y Ahsoka empujó con la fuerza a su lado derecho, logrando desviar el extraño objeto que le arrojó Ventress, cubriéndole con las rocas que volaban por todos lados. Sin embargo, el objeto también era impulsado por la fuerza, y a pesar de ser desviado de su pecho, hizo un corte profundo a la altura de su hombro derecho. Ahsoka apretó los dientes pero no soltó a la senadora Chuchi. Arriba, dijo la senadora Chuchi. Ahsoka miró hacia arriba con incredulidad. Lux había saltado, pero luego ella notó que estaba atado con una cuerda, extendiendo las manos hacia ella, y la senadora Chuchi, rodeándolas con la cuerda, para sujetarlas. Ventress, que caía con una gran sonrisa al principio, también dejó sentir su incredulidad primero y luego su furia cuando Lux las alcanzó a las dos, y ella seguía cayendo, demasiado lejos de cualquier pared para poder sujetarse, y otro objeto había sido arrojado con la fuerza por Ventress. No, eran 3, le indicaron los sentidos de Ahsoka, que había intentado sacar su sable, pero con su mano herida, apenas podría encargarse de uno de los objetos, y sus esferas seguían en su mochila. Los 3 objetos pasaron y rompieron la pared donde se sujetaba la cuerda, con lo que ellos 3 empezaron a caer de nuevo. Mierda, pensó Ahsoka viendo la muerte a la cara, pero por arriba de todos ellos, la cuerda se tensó y logró sostenerles, o al menos evitar que siguieran cayendo en picada. Ahsoka miró hacia arriba para ver a R2 sosteniendo el peso de todos, al mismo tiempo que capeaba el derrumbe de rocas sobre ellos. ¿Y por qué?, preguntó Ahsoka apretando los dientes, 10 minutos después, cuando lograron arrastrarse a una cueva. R2 había usado su cuerda para aferrarse a un saliente, con lo que también las aseguró a ellas, y Ahsoka ya protegía a la senadora Chuchi. El problema era que antes de eso, Lux ya había chocado varias veces contra las paredes, rompiéndose una pierna y su cabeza sangraba.
Ahsoka había logrado amortiguar y solo estaba aporreada por el peso de la senadora Chuchi, pero los músculos en su hombro estaban desgarrados y su brazo derecho casi inutilizado. La senadora Chuchi era la única de su grupo de 3 que no parecía herida. Supuse que si el conde Dooku no nos tenía a nosotros como objetivo, era que venía por ti. Lux aceptó ayudarme si tenía razón, dijo la senadora, comprobando el estado de Lux, a quien R2 había arrastrado hasta allí. Ahsoka no entendía cómo era que el astromecánico había logrado sobrevivir a las rocas que se estrellaron contra él, los golpes en las paredes y el sobreesfuerzo de cargar con ellos 3 sin sufrir ninguna agolladura. Ahsoka miró a la senadora Chuchi que llevaba un blaster y también Lux, además de un botiquín, por lo que Ahsoka comprendió que siempre estuvieron preparados para un ataque. Pero, ¿cómo era que ella no lo había sentido? ¿Cómo supiste que venían por mí y cómo es que Dooku no se fijó en ustedes? Preguntó Ahsoka. Eres la única a la que vigilaban, además de Padmé, dijo Chuchi. Ahsoka hizo una mueca, pero Chuchi bajó la cabeza y miró a Lux, luego a ella. Ellos quieren hacer daño al general Skywalker, y supuse que si no venían por Padmé entonces serías tú, dijo Chuchi en un susurro avergonzado. Ahsoka parpadeó y después se quedó paralizada ante lo que ella sugería. No diga tonterías. Reprendió Ahsoka, pero su corazón latió con más fuerza, al notar que el haber gritado fue un error. Tranquila, no diré nada. Entiendo que quieran mantenerlo en privado, dijo Chuchi con un tono tímido. Ahsoka sintió ganas de abofetearla, pero estaba más preocupada porque Ventress la sintiera, y se apresuró a descartar sus emociones a la fuerza. No hay nada entre Anakin y yo, susurró Ahsoka, y Chuchi la miró. ¿Por qué? Preguntó la senadora Chuchi con un parpadeo confuso. ¿Cómo que por qué? Preguntó Ahsoka, descartando todo a la fuerza, pero la senadora Chuchi levantó las manos en señal de rendición, por lo que Ahsoka supuso que su ira era evidente. El general Skywalker no es alguien que prestaría atención a esta regla, dijo la senadora Chuchi encogiéndose como un ratón asustado. No hay nada entre nosotros. Anakin es mi maestro, dijo Ahsoka serenándose y agachándose para tocar a Lux. La senadora Chuchi se apresuró a asentir mientras Lux comenzaba a despertar. Lo siento, dijo Lux apenas abrió los ojos, luego hizo una mueca de dolor. Tu pierna está fracturada, dijo la senadora Chuchi apresurándose a abrir el kit de primeros auxilios. Senadora, tenía razón, ellos iban por Ahsoka, ¿pero por qué? Preguntó Lux aguantando el dolor. Ahsoka se tensó. La Padawan Ahsoka es una de las encargadas del verdad y reconciliación, dijo la senadora Chuchi sin dudar. Ahsoka apenas percibió la mentira. Estos políticos eran expertos mentirosos, aunque parecieran tímidos, y Ahsoka sacudió la cabeza en su mente para descartar esos pensamientos, y Lux extendió la mano para detener a la senadora Chuchi que pretendía inyectarle un calmante. Es demasiado, me quedaré aquí. Ya ha quedado claro que ellos no van a matarnos. Esos cazas no dispararon, dijo Lux. Ahsoka recordó los cazas que no dispararon cuando la senadora Chuchi se interpuso. Dooku debió advertirles que no dispararan sobre las senadoras. Ella trató de matarnos igual. Creo que para ellos es más importante matar a Ahsoka que mantenernos con vida, pero esos mercenarios solo recibieron órdenes básicas. Si nos ven de nuevo, no creo que vuelvan a dudar, dijo la senadora Chuchi administrando el calmante y examinándole la cabeza a Lux. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Ahsoka. La senadora Chuchi tiene razón. No podemos dejarte aquí, dijo Ahsoka, escuchando el familiar ruido que hacían los droides al marchar sobre las rocas. Y puedo caminar, insistió Lux 10 minutos después. Ahsoka miró a la senadora Chuchi, y Lux parpadeó al ver que le habían puesto un segundo sedante y esta vez él se desmayó. El primer sedante lo había dejado algo borracho, y Lux ya había desobedecido 3 veces la orden de guardar silencio. Y 1 hora después, Lux seguía dormido, y habían logrado llegar a una pequeña cueva, donde Ahsoka ya no podía escuchar el sonido de los droides. ¿Cómo lo sabe? Susurró Ahsoka, mientras Chuchi examinaba sus raciones, y ella examinaba la pierna de Lux. No es la primera vez que veo a una mujer celosa, dijo Chuchi, y Ahsoka se sintió muy avergonzada. Ella en verdad había subestimado a esta senadora. Se veía muy inocente, pero ese idiota de Anakin tenía razón, ella era muy capaz y también valiente. No se preocupe, Anakin no siente lo mismo por mí, dijo Ahsoka, que a pesar de sus sentimientos no pensaba meterse en los enredos de Anakin. Ella era una Jedi Dooku, cobarde. Gruñó Ahsoka. Chuchi parpadeó.
Dooku y los suyos ya han intentado ir por Padmé antes, pero Anakin siempre se aparece con el ejército de la República para rescatarla, dijo Ahsoka con un suspiro. Ella al fin había entendido el plan de Dooku. Dooku no quería que Anakin se lanzara por él con un ejército, por lo que la apuntaba a ella. Ahsoka en verdad quería golpear a ese anciano. Entonces el general Skywalker viene en camino, dijo la senadora Chuchi con un tono esperanzado. Ahsoka la miró con frialdad. Dooku se ha asegurado de mantener a Padmé a salvo, gruñó Ahsoka, y la senadora Chuchi levantó las manos y no dijo más. Ahsoka salió de la cueva, para ver cómo seguía su hombro, pero las vendas solo habían detenido el sangrado. Ella necesitaba una sala médica para curar el músculo desgarrado. Y una hora después, Ahsoka corría con Luke sobre su espalda, mientras las esferas guardianas y un escudo desplegado por R2 desviaban el fuego de los droides. La senadora Chuchi disparaba su blaster mientras corría, pero al frente de ellas apareció Ventress, activando sus sables de luz. Lucha con libertad, Jedi. No te tengo miedo, y Ventress hizo una mueca mirando el hombro de Ahsoka. Bien, no importa, aún tienes esas cosas, gruñó Ventress, haciéndole un gesto para que bajara a Luke y peleara. Los droides a su espalda dejaron de disparar y se detuvieron. Ahsoka pensó que ella en verdad había ganado confianza. Ventress, puedo derrotarte con una sola mano, dijo Ahsoka con una sonrisa, porque ella en verdad quería golpear algo en este momento, y Ventress era una de las mejores opciones que se le ocurrían. La senadora Chuchi arrastró a Luke a un lado, y Ahsoka dejó una esfera guardiana con ella y R2, luego fue a enfrentar a Ventress. Ventress movió con rapidez y sus sables de luz chocaron. Luego intentó apuñalarla con uno de ellos, pero Ahsoka no retiró su defensa y detuvo el segundo sable con una esfera guardiana. Ahsoka intentó blandir su sable, pero su hombro sangró y la herida se agravó. Ahsoka retrocedió cubriéndose con las esferas guardianas, cuyos escudos detuvieron los sables de Ventress y dispararon sobre ella mientras Ahsoka cambiaba el sable a su mano izquierda y continuaba la pelea. Ahsoka en verdad debía aceptar que Ventress había mejorado mucho. Ella parecía tener un momento difícil con los disparos de las esferas, pero no había retrocedido como lo hizo en su último enfrentamiento. Jedi, quería derrotarte usando todas tus habilidades, pero la fuerza no lo ha querido así, dijo Ventress, y la fuerza advirtió a Ahsoka del peligro. Ahsoka saltó hacia atrás cuando 5 fragmentos de metal atravesaron el suelo bajo sus pies, y atravesaron los escudos de las esferas debido a su baja velocidad. Ahsoka logró esquivar 4 de ellos, pero un quinto golpeó su costado derecho, chocando contra una de sus costillas y fracturándola. Ahsoka, retrocede. Dijo Chuchi mientras R2 hacía rodar varias granadas por debajo de ella, y éstas estallaban para llenar el túnel de humo, mientras detrás de ella, explotaban otras, derrumbando el túnel sobre los droides. Ahsoka no dudó, y mientras la aprendiz Sig maldecía su cobardía, Ahsoka corrió hacia Lutz y lo recogió, justo antes de que esos extraños objetos que ahora usaba Ventress se clavaran en la pared donde había estado Lux. Ahsoka corrió, y R2 los cubrió lanzando más granadas. Ahsoka guió a la senadora Chuchi, que no veía nada, y las granadas obligaron a Ventress a salir corriendo para no ser aplastada. Y Ahsoka se había visto obligada a deslizarse por un desfiladero, y solo gracias a las esferas guardianas y a R2, ellos lograron sobrevivir. No podemos seguir moviéndonos, dijo Chuchi vendando la herida en su costado. Ahsoka, que estaba recostada de una roca, y podía sentir sus huesos rasgando su carne, estaba de acuerdo con ella. Lux también había despertado, y se aferraba a su blaster recostado de una pared, para asegurarse de que no le volvieran a cegar, pero ya no tenía caso. No puedo detener el sangrado, dijo la senadora Chuchi con preocupación. Solo haz presión. Nos quedaremos en este lugar, dijo Ahsoka. El sangrado no era mucho. Lux, ¿puedes ayudar a R2 a cerrar la entrada? Él necesita ayuda, dijo Ahsoka. Lux miró la entrada de la habitación a unos 20 metros de ellas, donde R2 trataba de entrar a la red de este lugar, pero la puerta tenía una cerradura manual además de una electrónica. Lux se levantó con decisión para arrastrarse a la puerta. R2, el código es U-66, dijo Ahsoka. Lux arrastró su pierna inmovilizada hacia la puerta. Este lugar era una habitación segura, y Ahsoka ya entendía cómo era que Ventress los había localizado antes. Esto era una base separatista, ella tenía sensores por todos lados. Hay un maletín de primeros auxilios al fondo. Coloca la mano sobre la roca saliente de la izquierda, dijo una voz en su cabeza.
Ahsoka repitió sus instrucciones, y Chuchi avanzó sin dudar después de que Ahsoka las llevara allí. Ella estaba dispuesta a creer que la fuerza le daba instrucciones. Por supuesto, Ahsoka sabía que la fuerza no daba instrucciones, pero ella ya no podía moverse y también estaba a punto de perder el conocimiento y Ventress hizo una mueca cuando la débil presencia a la que se aferraba se desvaneció. Ella apretó los dientes y cortó en dos al droide que le pidió instrucciones. Ventress volvió a la sala de control y ordenó una búsqueda profunda. Ella no entendía cómo la Padawan había desaparecido de los sensores. Eso era imposible. Esta base estaba cubierta por todos lados. Su maestro no quería errores, y aunque no contaban con la presencia de la otra senadora, su muerte no importaba mucho porque Padmé estaba a salvo. Ellos querían enojar a Skywalker, no enloquecerlo, y el Jedi enloquecía cada vez que alguien posaba sus ojos sobre esa senadora metiche. Ese era un asunto que hacía gruñir a los líderes de la Confederación, que habían intentado, cada uno a su manera, deshacerse de la molesta senadora, solo para encontrarse con el más terrible de los Jedi y un ejército de la República sobre sus cabezas. A pesar de esto, Lord Sidious quería darle una lección al Jedi, que no les dejaba respirar, y lo quería centrado en perseguirles a ellos y no a sus cruceros. Ellos planeaban enfadarle, algo que no era muy difícil. Skywalker se apegaba a cualquier cosa. Ventress había logrado huir muchas veces de él, solo amenazando la vida de los clones bajo su mando. Ella suponía que si su Padawan moría en este lugar, Skywalker se olvidaría de la flota y solo querría perseguirles. Esto dejaría satisfecho a Sidious, que necesitaba al menos medio año más para preparar todo con el clan bancario y asegurar los fondos tanto de la República como de la Confederación. Lo que Sidious no sabía era que su maestro no planeaba convertirse en el blanco de Skywalker, y ellos le enviarían el cadáver de la Padawan a Sidious. Luego ejecutarían el plan de Sidious por él, tomando control de la Confederación y luego tomando su lugar en la República. Ventress sabía que el plan funcionaría, pero ahora la Padawan había desaparecido delante de ella, y su maestro ya llamaba para pedir su cadáver y enviárselo a Sidious. Y 3 días después, las alarmas sonaban por todos lados mientras Ventress miraba lo que creía era el verdad y reconciliación en órbita del planeta. El enorme acorazado era más chatarra que una nave, pero aún había podido encargarse de la flota pirata, que después de perder 3 cruceros huyó sin mirar atrás. Ahora, Ventress suponía que el propio Skywalker se dirigía hacia donde estaba ella. Ventress maldijo en su mente, viendo a la Padawan tendida en el suelo de una de sus habitaciones seguras, a las que se suponía solo ella y su maestro tenían acceso. Ventress sostuvo sus sables de luz, pero la sala de control se estremeció con una explosión cercana, y antes de que la habitación estallara en pedazos debido a la autodestrucción de los droides, ella había visto al fantasma sangriento de Skywalker avanzar entre ellos y, sin importarle la autodestrucción programada en ellos, atacarles. Ventress no entendía nada. La senadora Metiche estaba a salvo, pero sus planes tuvieron el mismo resultado que si la hubieran secuestrado y Ventress no pensó más y salió corriendo, porque por lo que vio en las cámaras, si Skywalker le encontraba allí y veía el estado de su Padawan, ella no iba a tener tiempo de explicarle que el responsable de todo esto era Sidious. Ventress destruyó la sala de control. Si el Jedi no encontraba a su Padawan, esta igual moriría. Aún así, Ventress no planeaba quedarse a comprobarlo, porque si hacía eso, el costo sería su propia vida, y los muertos no podían reclamar recompensas. Maul, eres un completo inútil. Gruñó Ventress mientras corría por un túnel de escape. Y Ahsoka despertó y abrió los ojos para ver a Anakin cayendo a su lado, y a la senadora Chuchi sosteniéndolo mientras sus lágrimas se derramaban. Ahsoka se apresuró a palpar su propio cuerpo, que no tenía heridas. «Está bien, comandante Tano», dijo una voz grave, y Ahsoka miró hacia arriba para ver a Rex de pie a su lado. Ahsoka asintió, sintiendo todo su cuerpo frío. Rex tenía heridas por todo el cuerpo, y su armadura era roja en vez de blanca, pero de alguna forma seguía en pie. Uno de los clones que le acompañaban incluso había perdido un brazo. «Se ve peor de lo que realmente es», dijo Rex. El general Skywalker ha usado el sistema 0 por 3 días antes de llegar aquí y transportarnos a todos, dijo Rex mirando a Anakin. Su pregunta era evidente. Ahsoka habría dado su vida para no tener que responder esa pregunta. No puedo sentirle, dijo Ahsoka. Él sigue con vida, llévale con el Consejo Jedi, dijo una voz en su cabeza. Ahsoka parpadeó y miró enfrente de ella para vislumbrar la figura de un hombre que desapareció. Ahsoka saltó y colocó su cabeza contra la de Anakin.
Hazle caso, dijo la voz de su maestro en su mente, y Ahsoka se apresuró a levantarse y a tratar de cargar a Anakin. Pero ella no había comido en 3 días, por lo que los clones tuvieron que ayudarla a caminar, y fue Rex quien corrió con Anakin. Teniente Jesse, informe, ordenó Ahsoka al maltrecho clon que le ayudaba a caminar, mientras veía la montaña que estaba agujereada por todos lados y las masas de nanobot que se arrastraban por el lugar como si fueran serpientes. Hace 3 días, la senadora Padmé nos informó que el enemigo iba detrás de usted, por lo que el general Skywalker puso rumbo a este planeta. El ejército separatista trató de impedirlo, y nuestros saltos se vieron interrumpidos en varios sitios fortificados, pero todos fueron destruidos. Comandante Tano, creo que ya hemos ganado esta guerra. No creo que los separatistas tengan más cruceros, ni siquiera creo que tengan más bombarderos, dijo el teniente Jesse, con un tono de voz que revelaba su estado de confusión. Ahsoka parpadeó. Ellos estaban en medio del territorio separatista, y si el Verdad y Reconciliación llegó hasta allí, las palabras de Jesse realmente podían ser ciertas. Comandante Tano, los transportes están descendiendo, apresúrese en abordar. Lo que queda de nuestros sensores está rastreando 20 cruceros entrando, informó Rex por radio. Jesse la cargó en brazos y corrió. Ahsoka no se quejó y solo se aferró a él porque suponía que el estado del Verdad y Reconciliación no era nada bueno, y sin el sistema cero activo, no creía que algo en esa nave funcionara. Y Ahsoka vio el estado del Verdad y Reconciliación mientras se acercaban a su muelle, y apenas era un esqueleto. 3 de sus 5 cubiertas no estaban, los cañones de iones eran chatarra, apenas quedaba alguna torreta, aunque el cañón Kyber y todas las defensas adyacentes seguían intactas como si los escudos en esa área no hubieran sido atravesados. Y cuando Ahsoka entró al puente, el lugar más acorazado de la nave, lo único que no echaba chispas o estaba fundido por fuego de circuitos quemados era el casco del sistema cero, y Ahsoka supuso que era porque era un artefacto externo a los controles de la nave. Ahsoka entendió por qué los clones la habían llamado y se apresuró a colocarse el casco del sistema cero, pero la nave no respondió. El Verdad y Reconciliación había sido destruido. Solo era una carcasa, y lo único que impedía que se desmoronara eran las masas de nanobots, que habían sido programados para adoptar la configuración de los sistemas de control y mantenimiento de vida. Gracias a los nanobots, tenían motores y también las armas frontales, y algo parecido a escudos, aunque Ahsoka no entendió qué era. Los nanobots le aseguraban que aún podían aguantar el fuego enemigo si ella podía indicarles dónde sería el impacto. Ahsoka supuso que estaban perdidos, porque ella estaba a punto de desmayarse y no había forma de que usar a la fuerza para predecir el fuego de 20 cruceros. Rex, nos marchamos, ordenó Ahsoka. No había forma de enfrentarse a 20 cruceros en su estado actual. Los nanobots no han cargado, el general Skywalker ha sido claro, no podemos dejarles atrás, replicó Rex. ¿Hemos perdido los transportes?, preguntó Ahsoka. Solo tenemos un hangar, pero lo que nos falta son pilotos, el general Skywalker ha dejado a la mayoría de la legión atrás, dijo Rex. Ahsoka hizo una mueca. Anakin ya sabía que el Verdad y Reconciliación no sobreviviría a esta aventura y dejó a los clones detrás. Ahsoka suspiró. A ella siempre la arrastraba sin importar qué tan peligrosa fuera la misión. Esta diferencia de trato empezaba a preocupar a Ahsoka. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ahsoka. 10 minutos, dijo Rex. Por lo que decía, Anakin había bajado a la mitad de las masas de nanobots a la superficie. Ahsoka vio los datos de la flota que se acercaba. A lo sumo, tenían 10 minutos. Ahsoka dio vuelta a sus pensamientos en su mente. Serenidad, Padawan. Aleja tus temores, reflexiona, usa la fuerza y discierne, dijo una voz en su mente. Ahsoka se sentó sobre sus rodillas y retiró el casco del sistema cero para concentrarse en la fuerza. Y 5 minutos después, Ahsoka abrió los ojos, sintiendo el escalofrío del lado oscuro recorrer su cuerpo. Maul. Dijo Ahsoka con una gran sonrisa. Ella nunca se había alegrado tanto de sentir la salvaje y enloquecida presencia del Sith. Ahsoka se apresuró a ponerse el casco del sistema cero y dio órdenes a los nanobots de moverse y cargar el cañón Kyber. Y general, salida del hiperespacio en las coordenadas establecidas en 5 segundos, informó el droide comandante. Maul apretó los puños. Ya podía saborear la sangre de Skywalker. Él aún no decidía si enviarle su cadáver a Palpatine o Kenobi. La verdad era que él ya no veía razones para obedecer a Lord Sidious.
El Jedi había destrozado todos sus planes en un solo movimiento, e incluso en la República, Lord Sidious se debilitaba, y su poder caía en manos de una simple humana. Sidious era viejo, y sus intrigas políticas habían fallado de forma miserable. El poder que había acumulado era un teatro. Maul no cometería los mismos errores. En este año, él había estado localizando a los jefes criminales. Las sombras eran el lugar de un Sith, y Palpatine lo había probado con su fracaso. Maul no cometería sus mismos errores. Él primero se desharía de Skywalker y su Padawan. Luego iría por Kenobi. Maul se levantó y comenzó a dar órdenes mientras la flota salía del hiperespacio. Dispérsense, desplieguen los cazas y los bombarderos. El enemigo apenas puede disparar. Los escuadrones de bombarderos se encargarán de su arma principal. No quiero que destruyan el resto de la nave. El cadáver de Skywalker debe ser mío, y las palabras de Maul fueron interrumpidas por un escalofrío mortal que recorrió su cuerpo, un escalofrío que él ya conocía. Delante de la flota, una nave que apenas era un cascarón, con un pequeño bache al frente en buen estado, estaba a unos pocos kilómetros enfrente de su flota, y una luz brilló en la parte media de ese bache que aún parecía intacto. En un segundo, el haz de luz impactó contra uno de los cruceros delanteros, y Maul vio cómo la explosión alcanzaba a los cruceros enfrente de él, que a su vez explotaron y su puente fue arrasado por la explosión, enviándole a volar como si fuera una muñeca de trapo. «Y me has decepcionado, aprendiz», dijo Sidious con un tono amenazador y cortó la comunicación. Maul no solo había perdido la flota de ataque, sino que la flota de asalto que dirigía, y que fue enviada para terminar con un agonizante Skywalker, había sido destruida de un solo disparo. La conmoción de Maul se había sentido en toda la fuerza, y ahora había una conmoción como Ventress nunca había sentido. Ella incluso se sentía presionada por un extraño sentimiento que la invadía, pero era un sentimiento de calma y serenidad, que no le gustaba pero que le costaba trabajo mantener a raya. Era desagradable. El conde Dooku miró el artefacto de comunicación con frialdad, y luego a Ventress que estaba enfrente de su escritorio. Él se levantó y dio la vuelta. Sus planes habían fallado de forma miserable, y ahora no había forma de que la flota de la Confederación aguantara 6 meses más. Ya no tenían con qué enfrentar a la República. Por fortuna, estos no habían ordenado la creación de más cruceros como quería Sidious. «Aprendiz, me has decepcionado», dijo su maestro. Ventress apretó los dientes mientras recibía una descarga de Lightning Seed. Ella sabía de las salas seguras. Gruñó Ventress con ira. Su maestro detuvo su ataque y caminó fuera de su salón de oficina sin decir nada. Ventress apretó más los dientes y le siguió ocultando su presencia. Ella no se dio prisa porque ya sabía a dónde iba su maestro. «Y me has traicionado», reprendió su maestro, pero no hablaba con Ventress, que se ocultaba a 2 habitaciones de la suya. Sidious quería a la chica, pude usarlo para que Skywalker fuera tras él, pero lo has arruinado todo, y las palabras de su maestro se interrumpieron. Ventress sintió una gran conmoción, y luego silencio y más conmoción, por varios minutos de silencio. Ventress maldijo para sus adentros. El viejo estaba cada vez más loco, ahora también informaba al enemigo de sus planes, y Ventress corrió y volvió a la oficina porque su maestro volvía a salir. «Aprendiz, prepara una reunión en el Senado. Con casi la totalidad de nuestra flota destruida, pronto empezaremos a perder territorio y los planetas serán invadidos. Para producir más cruceros, solo podemos pedir crédito al clan bancario o rendirnos», ordenó su maestro. «Maestro, Sidious dijo que debíamos esperar 6 meses para que nuestros planes en la República fueran terminados», le recordó Ventress, porque si desobedecían a Sidious, el Lord Sith vendría a exigirles cuentas con su sable de luz en la mano. «Sidious ya nos ha traicionado. La amante de Skywalker no es la senadora, es su Padawan», dijo su maestro. Ventress abrió mucho los ojos, pero eso explicaba por qué ella estuvo a punto de morir. Si la mocosa Jedi no era solo la Padawan de Skywalker, él sin duda vendría por ellos, y eso significaba que Sidious había tratado de matarles con el mismo plan que ellos pensaban usar para que Skywalker lo matara a él. Ventress apretó los dientes e ignoró lo podrido que estaban los Jedi. Si el resto de la galaxia se enterara de las andanzas de esa basura de Skywalker y en verdad los Jedi merecen desaparecer, pensó Ventress, pero no era el momento de pensar en ello. Quizás podían usarlo luego, ahora debían ocuparse de sus propios asuntos. «Maestro, los Jedi en verdad son corruptos, pero ¿cómo vamos a enfrentar a Palpatine en nuestra actual condición?».
Preguntó Ventress, porque si actuaban contra las órdenes de Palpatine eso sería declararle la guerra. Su maestro sonrió. Aprendiz, antes de tu siguiente tarea, te enseñaré a comunicarte con aquellos que ya no están entre nosotros, dijo su maestro, y Ventress hizo una mueca en su mente. Este viejo ya no me sirve. Tengo que encontrar la oportunidad para matarlo en este mismo momento, o terminará haciéndome participar en sus episodios esquizofrénicos, pensó Ventress, pero luego sacudió la cabeza en su mente. La esquizofrenia del anciano dio con la respuesta de por qué Skywalker enloqueció, y también de alguna forma les salvó del desastre, pensó Ventress con más calma. Era posible que, aunque estuviera loco, el cerebro del anciano aún funcionara, y si ella le seguía el juego, obtendría sus recompensas. Después de todo, actuar en contra de Sidious era lo que debían hacer ahora que estaba débil, y Maul también había salido del camino. Enséñeme, maestro. Dijo Ventress con tono humilde. Ventress ya participaba en los teatros de Palpatine, seguirle la corriente a este anciano que le caía 1000 veces mejor que Palpatine era algo que no le molestaría tanto. Después de todo, este viejo loco, a pesar de su crueldad, nunca había tramado en su contra y hasta ahora había sido sincero. Casi podía pensar en él como un aliado y Ventress sacudió la cabeza en su mente. El apego era debilidad, el anciano debía morir, y en su rebelión contra Palpatine, ella se aseguraría de ser la única que saliera con vida de ese enfrentamiento. Su influencia en la Confederación solo estaba por debajo de la de Dooku. El anciano senil le había confiado todo, y ella ya estaba lista para tomar el poder en sus manos. Y el entrenamiento de su maestro comenzó, y Ventress solo esperaba tonterías, pero fue la experiencia más aterradora de toda su vida. Y 3 días después, Ventress salió arrastrándose de una cueva, llena de conmoción y dolor. ¿El apego es debilidad? Preguntó una voz enfrente de ella. Ventress, ¿a qué es lo que llamas apego? Preguntó con amabilidad. Ese sentimiento de querer el bien de los demás y sentirte bien a su lado, te impulsa y te da esperanzas. Una de las fuerzas más poderosas que conocemos. ¿Cómo puede ser eso debilidad? Agregó, y Ventress tragó saliva, porque esa no era la voz de su maestro, cuyos pies estaban del otro lado. Ventress miró hacia arriba para ver a la figura de un hombre humano de cabellos largos que llevaba una túnica de Jedi. Fuerza. Pensó Ventress. Ella había visto cosas extrañas en su vida, pero en verdad esta era la primera vez que veía un fantasma. Siempre fuiste alguien para mirar las cosas desde otro punto de vista, pero la esperanza también puede ser una debilidad, y en la actualidad, es lo que mantiene a las masas de desesperados en nuestras manos, replicó su maestro. Su tono de voz era familiar, el mismo que usaba en sus ataques de esquizofrenia. Y Ahsoka apenas pudo llegar a Coruscant, y al quitarse el casco del sistema cero que la mantenía consciente, ella se desmayó. Cuando Ahsoka volvió a despertarse, ella había recuperado sus fuerzas y estaba en una enfermería, junto a Ryo Chuchi y Lux Bonteri. Ellos estaban en el templo Jedi, y cada uno estaba en una cama de una habitación privada de la enfermería. Ahsoka se sentó y vio a Ryo Chuchi que ya estaba sentada en su propia cama y llevaba sus ropas normales, lo que significaba que ella ya se había levantado hacía rato. Luke seguía dormido. Él tenía un fuerte golpe en la cabeza y su pierna rota, y Anakin apenas pudo curarla a ella. Ahsoka parpadeó mirando a su alrededor. La sensación era extraña, era como si ella pudiera ver y más y Ahsoka no entendió demasiado lo que estaba pasando, pero la fuerza a su alrededor parecía estarse fortaleciendo. ¿Estás bien? Preguntó Ahsoka a Ryo Chuchi. Esta senadora en verdad la había sorprendido, porque a pesar de su apariencia tímida, Anakin no decía tonterías sobre ella y en verdad era valiente. De no ser por ella, Ahsoka habría muerto en la emboscada del conde Dooku. Estoy bien, pero debo volver al trabajo y ver cómo está la situación en el Senado. No podemos permitir que lo sucedido cause problemas en las negociaciones de paz, dijo Chuchi mirando a Lux Bonteri. Ahsoka entendió por qué ella seguía allí. Necesitaba a Lux como prueba de que los separatistas querían la paz tanto como ellos. ¿Has visto a Anakin o sabes algo de él? Preguntó Ahsoka, levantándose de su cama para caminar hasta Lux y tocar su frente. Lux estaba sedado, pero despertaría en un día más, y no había problemas con su mente. No lo sé, ¿no puedes sentirle? Preguntó Chuchi con preocupación. Ahsoka se mordió los labios. Ella podía sentir su vínculo, pero era una presencia como una fortaleza lo que había allí, y ese para nada era Anakin, sino su maestro Xion, y Ahsoka estaba un tanto nerviosa de contactar con él.
Aún así, no podría ignorarlo para siempre, y ella sabía que mientras más esperara, más duro sería el castigo, por lo que abrió su mente. Padawan, me has decepcionado fueron las primeras palabras que transmitió su maestro, y Ahsoka sintió ganas de llorar. Maestro, fui emboscada en territorio enemigo, se excusó Ahsoka, pero su maestro no respondió. Su maestro tenía razón. Ella estuvo a punto de morir porque los celos la habían cegado y se había negado a colaborar con Padmé o con Chuchi. Ella había sido orgullosa y la razón detrás de ese orgullo eran celos y resentimiento. Sus sentimientos pudieron con ella, y Ahsoka lo aceptaba, y como lo había superado, ella esperaba algo de compasión humana, pero su maestro solo le daba silencio por respuesta. En resumen, él lo entendía, pero no dudaría en aplicar el máximo castigo por su falta. No habría piedad para ella. Mi vida es muy dura, pensó Ahsoka, y dio un suspiro para mirar a Chuchi. Sígueme, Lux estará bien aquí, supongo que la Orden Jedi también entiende su importancia para la paz y por eso no lo han dejado en manos del Senado, dijo Ahsoka, y caminó para salir de su habitación. Ella llevaba una túnica de la enfermería, pero la fuerza le advertía que si se tomaba tiempo para cambiarse, los maestros Jedi llegarían allí para interrogarla antes de que lograra salir. Ahsoka guió el camino hacia la habitación donde estaba Anakin, alejado de la enfermería, porque él no estaba enfermo o herido, simplemente necesitaba descansar. Ahsoka bajó algunas plantas para dirigirse a la habitación de Anakin, seguida por Chuchi. Ella entró a la habitación de Anakin y le encontró sobre su cama, dormido. Chuchi miró a su alrededor, y Ahsoka pudo sentir la calidez emanando de ella, un sentimiento de familiaridad, que venía de un collar colgado en la pared, algún elemento tribal de los pantoranos, que Ahsoka supuso ella le había dado a Anakin. Ahsoka sonrió y caminó hacia Anakin, para abrazarlo, y dejar que sus sentimientos fluyeran a través de su vínculo. Lo siento, he sido una tonta, estaba celosa, admitió Ahsoka. Ella no podía comprender los sentimientos de Anakin, y a sus ojos, él solo jugaba con ella, o peor, la ignoraba. Ahsoka sintió a Anakin despertar con su vínculo y la fuerza se arremolinó a su alrededor. Ahsoka habría huido en este momento, pero ella no lo hizo, y mantuvo su vínculo abierto, con lo cual se fortaleció, y ella también recibió los sentimientos de Anakin hacia ella. Anakin abrió los ojos y trató de cerrar su vínculo, pero ella lo abrazó con más fuerza. Te amo, dijo Ahsoka vertiendo todos sus sentimientos en sus palabras, y haciendo que Anakin se quedara paralizado por un segundo, pero al final, él no se alejó, y sus brazos se movieron para abrazarla. Yo también te amo, lo siento, no debí dejarte ir sola, dijo Anakin. Es mi culpa por no llamarte. Quería hacerlo sola, pero somos un equipo, las cosas siempre terminan mejor cuando estamos juntos, dijo Ahsoka. Yo quiero ser una Jedi, agregó Ahsoka, y Anakin guardó silencio por unos segundos. Lo sé, siempre lo he sabido, por eso he querido apoyarte en ello. Siento que haya parecido que no te he tomado en cuenta, se disculpó Anakin y trató de sentarse. Ahsoka se apresuró a ayudarle. Anakin logró sentarse y miró a Chuchi, quien agachó la cabeza. General Skywalker, me alegra que esté bien, dijo Chuchi, y sus palabras eran completamente sinceras, por lo que Anakin le respondió con una sonrisa. Ahsoka ahora podía entender por qué ella le gustaba a Anakin. Chuchi era capaz de amar de forma desinteresada. A ella solo le importaba el bienestar de Anakin. Lo único que quería era que él estuviera bien. Ahsoka no podía entender ese sentimiento hasta ahora, que había logrado aclarar sus propios sentimientos. Chuchi era una persona muy especial. Hasta ahora, Ahsoka no había conocido a alguien capaz de mantener un sentimiento puro hacia otra persona. Como decía el maestro Yoda, el apego era un sentimiento que te llevaba a la avaricia, y ella misma lo había experimentado. Solo ahora, que Ahsoka había aceptado sus propios sentimientos, ella podía entender eso, pero ella no hizo esto por su cuenta, y Chuchi sí. Anakin, los maestros Jedi me están buscando, puedo darte un día. La senadora Chuchi te pondrá al corriente de lo que pasó con Padmé, dijo Ahsoka soltándole y caminando hacia la puerta de la habitación. Chuchi parpadeó al escucharla y se disponía a salir de forma apresurada, pero Ahsoka se apresuró a cerrar la puerta y asegurarla. A menos que Anakin se levantara y viniera a abrirle, Chuchi no podría salir de allí. Hey General Skywalker, no puedo abrirla, dijo Chuchi con un tartamudeo. Ahsoka se rió y caminó de vuelta a su habitación para cambiarse. Ella lo sentía por Padmé, pero creía que Anakin estaría mejor con Chuchi. Ella parecía poder entenderle mejor.
Y después de llegar a su habitación y cambiarse, Ahsoka se sentó a meditar sobre el extraño comportamiento de la fuerza a su alrededor. Pero solo 5 minutos después, el maestro Yoda y la maestra Hadle entraron en su habitación. El lado luminoso de la fuerza, lo que puedes sentir es, dijo el maestro Yoda, y Ahsoka abrió los ojos para verle a él y a la maestra Hadle. El velo del lado oscuro se ha debilitado, y los planes de nuestros enemigos podemos ver, dijo la maestra Hadle. ¿Ayuda has recibido? Contarnos lo sucedido debes, dijo el maestro Yoda. Eso significaba que Ahsoka no estaba escuchando voces después de todo. ¿Anakin? Preguntó Ahsoka, ignorando la pregunta, y tomándola como rehén, para hacer la suya. Ella quería saber qué iban a hacer el Consejo Jedi con Anakin. El maestro Yoda golpeó el bastón contra el suelo y la miró con desaprobación. Luego masticó su saliva en gesto de impotencia. Una vez más, el caballero Skywalker ha desobedecido. Una vez más, un gran cambio sus acciones han provocado. Entender lo sucedido aún no podemos, dijo el maestro Yoda, dejando a Ahsoka sorprendida. Eso casi sonaba a admitir de forma directa que el Consejo Jedi ya no sabía qué hacer. El elegido está bien, aunque estará una semana en recuperación, y luego en meditación, junto a su padawan que también evadió su castigo. El Senado había retirado los rangos militares de general al caballero Skywalker por negarse a retroceder a territorios de la República. Pero después de la batalla y su oportuno rescate, los senadores que propusieron tal cosa y el propio Senado están en una situación comprometida, dijo la maestra Hadle. Ahsoka supuso que el Consejo Jedi no era el único en tener un gran dolor de cabeza en este momento. Pero la noticia de que ella se sumiría en meditación las próximas semanas hacía que contemplara su futuro en sombras. Sin duda, su maestro estaría cada segundo de esta meditación a su lado, y eso también le hacía doler la cabeza. Y Maul. Hijo mío. Despierta. Susurró una voz tan tenebrosa y llena de odio como el mismo infierno. Nota autor 1. Ahsoka es de Anchuchi, y Maul sigue sobreviviendo. Para aquellos que se pregunten cómo Anakin destruyó la flota separatista y los dejó apenas con defensas para sus planetas, y sin posibilidades de realizar ningún ataque, se hablará de ello en el siguiente capítulo, pero no será un flashback. Tranquilos, la historia seguirá avanzando. Nota autor 2. Anakin ha sido retirado del ejército de la República al no obedecer al Senado e ir de cabeza contra la flota separatista. El Consejo Jedi no está demasiado sorprendido, ya que la mayoría de las veces, Anakin ignora sus órdenes. Pero esta vez, ha desobedecido al Senado Galáctico. Tenemos que tener en cuenta que, con sus acciones, los planes de Palpatine para apoderarse del control absoluto de la economía de la República y los separatistas han ido al traste. El Lord Sith está realmente enojado esta vez, sobre todo porque pretendía todo lo contrario. Alargar la guerra enviando a Anakin a perseguir a Dooku en lugar de destruir cruceros. Nota autor 3. El plan de Palpatine al que me refiero es el mismo que su plan en la historia original. Apoderarse del control de todas las supercorporaciones, empezando por el clan bancario, al tomar todos sus fondos. Pero para eso, Palpatine necesitaba que tanto los separatistas como la República actuaran para mover ese dinero y él quedarse con todo. Ahora la República no hizo nada, y solo los separatistas están obligados a actuar, lo que deja los planes de Palpatine con una efectividad de solo el 50%, y para alguien que planea el control total, eso es inaceptable. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.